Cuando me di cuenta de que mi prometido nos había estado observando desde el restaurante, sentí que el mundo se me venía abajo. No porque nos hubiera visto hacer algo indebido, todavía no había pasado nada, al menos no físicamente, sino porque su mirada lo decía todo. Esa mezcla de desconfianza y decepción que solo se ve en los ojos de alguien que te conoce demasiado bien. Me miraba a través del vidrio, como si ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir entre nosotros. Como si lo hubiese sabido desde el principio. Fue solo un segundo, un cruce de miradas fugaz, pero me paralizó. Intenté mantener la compostura, fingir que no lo había visto, que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. No desde esa noche en el motel, no desde que sentí su respiración junto a la mía mientras fingíamos dormir separados. Y menos desde que nuestros labios se encontraron por primera vez. Pensé que había enterrado esas emociones hace años, que mi papel como esposa, madrastra y futura suegra era suficiente para contener todo lo demás. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Y ahora, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del restaurante, supe que lo había perdido todo antes de haber empezado. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento, necesito llevarte atrás. ¿A dónde todo comenzó? Antes de que la máquina se detuviera, antes de que los silencios se volvieran cómplices. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia, y dime, ¿alguna vez sentiste que algo prohibido era lo único que te hacía sentir viva? El viaje no fue planeado con antelación. La idea era sencilla, llevar unos papeles a una oficina en las afueras y aprovechar para pasar por una ferretería especializada que solo estaba en ese pequeño pueblo, a poco más de una hora en coche. Mi esposo tenía una reunión ese día, así que me pidió que fuera yo. No esperaba que mi hijastro se ofreciera a acompañarme. Me sorprendió su iniciativa, pero no tuve razones para negarme. Tal vez porque últimamente casi no compartíamos tiempo, tal vez porque la idea de estar sola en la carretera me resultaba menos atractiva que su silenciosa compañía. La mañana comenzó tranquila. Un cielo despejado, un sol que no quemaba aún, y la promesa de un trayecto corto. Él conducía mientras yo revisaba mentalmente la lista de cosas por hacer. No hablábamos mucho. Siempre había sido así entre nosotros. Nuestra relación era correcta pero contenida. Yo nunca supe bien cómo tratarlo. No era mi hijo pero tampoco un extraño. Siempre mantuve una cierta distancia, más por respeto que por frialdad. Y sin embargo esa mañana, al mirarlo con el rabillo del ojo, algo me incomodó. No sabría decir qué. Tal vez fue la forma en que apoyó el brazo en la ventanilla, con una seguridad que no le conocía. O el tono más grave de su voz cuando respondió a una de mis preguntas triviales. Me recordaba que ya no era un muchacho. Estuve pensando en mudarme a Valencia, me dijo de pronto sin mirarme. Ah, sí. Respondí, más sorprendida por su necesidad de compartirlo que por la noticia en sí. Sí. Hay una oportunidad de trabajo. Quiero intentarlo por mi cuenta. Asentí, tragando saliva. No sabía por qué esa confesión me provocaba una mezcla de orgullo y tristeza. Había crecido. Y yo no me había dado cuenta. Seguimos en silencio durante varios minutos. El coche avanzaba sin prisa por la carretera secundaria. Los árboles a ambos lados proyectaban sombras intermitentes, y el aire acondicionado luchaba contra el calor que comenzaba a hacerse sentir. Entonces la radio comenzó a sonar. Era una canción antigua. De esas que ya no sabes si te gustan o simplemente te conectan con una versión tuya que casi habías olvidado. Cerré los ojos un segundo y dejé que la melodía me envolviera. Cuando los abrí, noté que él me observaba de reojo. No dijo nada. Yo tampoco. Pero algo cambió. Fue poco después cuando el coche empezó a dar señales de falla. Un temblor sutil en el volante, una respuesta lenta al acelerar. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero él lo notó también. ¿Notas eso?, preguntó. Asentí. No queríamos alarmarnos, así que seguimos un poco más. Pero a los pocos kilómetros el motor se detuvo por completo.
Intentamos arrancar varias veces sin éxito. No había señal. Ni un alma alrededor. Solo el sonido lejano de los pájaros y el viento entre los árboles. Nos miramos sin saber qué hacer. Fue él quien propuso caminar. Según el GPS, el pueblo no estaba lejos. Yo dudé, pero no teníamos otra opción. Cogimos lo esencial y empezamos a andar por el arcén. El calor apretaba. El asfalto despedía un vapor casi irreal. Caminamos en silencio. Mis pies dolían, y cada paso se hacía más pesado. Me arrepentía de no haber insistido en revisar el coche días antes. Él, en cambio, parecía tranquilo, casi cómodo. Me ofreció su botella de agua. La tomé sin agradecer demasiado. ¿Estás bien?, me preguntó tras un rato. Sí. Solo cansada. Pero no era solo eso. Era todo. Era él tan cerca, tan adulto, tan presente. Y yo, tan expuesta. Sentía el sudor en mi espalda, el roce de la tela contra mi piel húmeda. Me sentía extrañamente viva. Inquieta. Vulnerable. Finalmente divisamos un pequeño motel a lo lejos. Era modesto, casi perdido entre los árboles. Entramos y preguntamos por una habitación. La recepcionista nos miró curiosa. Solo queda una, dijo sin disculparse. Quise decir algo, sugerir que buscaríamos otro lugar, pero mi cuerpo solo asintió. Ya era tarde. Ya estábamos allí. La habitación era sencilla, con 2 camas pequeñas separadas por una mesita de noche. Él dejó sus cosas sin decir palabra y se fue a duchar. Yo me senté al borde de la cama y cerré los ojos. Todo era demasiado. Demasiado calor. Demasiado silencio. Demasiada conciencia de su presencia al otro lado de la pared. Cuando salió, llevaba una camiseta seca y el cabello aún húmedo. Me miró un segundo antes de acostarse en la otra cama. Apagó la luz. La oscuridad cayó como una cortina gruesa entre nosotros. Pero yo no dormía. Podía oír su respiración. Podía sentir su cuerpo a menos de 2 metros. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Cerré los ojos, pero no ayudó. Todo se intensificó. Todo me hablaba de él. De mí. De lo que no debía sentir. Y sin embargo lo sentía. No hablamos. No nos tocamos. No hicimos nada. Pero esa noche todo comenzó a cambiar. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Abrí los ojos antes de que el sol entrara del todo por la ventana. El ventilador del techo giraba con lentitud, emitiendo un zumbido hipnótico. Mi cuerpo estaba rígido como si hubiese dormido en posición de alerta. Giré la cabeza lentamente. Él todavía dormía en la cama de al lado, cubierto hasta la cintura. Su rostro parecía más joven así, sin la tensión habitual que mostraba cuando hablaba. Me obligué a mirar hacia otro lado. Me levanté con cuidado, procurando no hacer ruido. En el pequeño baño del motel, el agua estaba tibia y la presión escasa, pero agradecí cada segundo que pasé bajo la ducha. Quería despejarme, como si el agua pudiera borrar lo que había sentido la noche anterior. Pero nada cambió. Mi mente no dejaba de repetirse en círculos, buscando justificaciones que no encontraba. No pasó nada, me dije. No hicimos nada. Y sin embargo todo había cambiado. Me vestí con rapidez. Llevaba en el bolso una camisa amplia y unos pantalones livianos, algo cómodo para el regreso. Salí sin hacer ruido. En la recepción, la misma mujer de la noche anterior me miró con una sonrisa neutra mientras yo pedía un café para llevar. Me senté en una de las mesas del pequeño comedor, cerca de la ventana, con la taza entre las manos. El vapor del café me nublaba los anteojos. Afuera el cielo estaba cubierto con nubes pesadas que no presagiaban lluvia pero sí un calor sofocante. Observé el camino por donde habíamos llegado a pie. Me pregunté si la grúa que habíamos solicitado por mensaje en la noche finalmente vendría.
No tenía señal, pero logré conectarme al wifi del motel. Revisé el correo, mensajes, notificaciones sin importancia. Y entonces vi el mensaje de mi esposo: tu prometido pasará por ti a las 12. Te acompaña de regreso. El corazón me dio un vuelco. No había esperado eso. No sabía cómo explicar por qué estaba con su hijo, porque habíamos pasado la noche allí. Técnicamente no habíamos hecho nada malo, pero eso ya no bastaba. La línea entre lo aceptable y lo inapropiado se había vuelto tan fina, que cualquier palabra mal dicha podía romperla. Volví a la habitación. Él ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, con la mirada clavada en el suelo. Levantó los ojos cuando entré, pero no dijo nada. Esa complicidad silenciosa entre nosotros se había vuelto incómoda. Tu padre escribió. Vendrán por nosotros, dije, rompiendo el silencio. Asintió. Recogió sus cosas en silencio. Me sorprendió lo rápido que podíamos volver a los papeles asignados, él como el joven obediente, yo como la mujer correcta. Nos preparamos sin mirarnos demasiado. Al salir, el día ya pesaba. El calor se hacía sentir incluso a esa hora. Nos sentamos en una banca frente al motel a esperar. Había poca gente alrededor. Solo se oían los sonidos habituales de un pueblo tranquilo, una radio lejana, el ladrido ocasional de un perro, algún motor a lo lejos. ¿Te sientes bien?, me preguntó finalmente. Sí. ¿Y tú? Bien. Solo pensaba en anoche. No respondí. No podía. Cualquier intento por definir lo que ocurrió, o lo que no ocurrió, sería inexacto. Lo sentía mirándome de reojo, esperando una señal, una frase, un gesto. Pero yo no podía ofrecerle nada. Minutos después, un coche se detuvo frente a nosotros. Reconocí el auto de mi prometido al instante. Mi corazón se encogió. Bajó del coche con una calma casi calculada. Nos saludó con una sonrisa breve, formal. ¿Todo bien?, preguntó mirando primero a su hijo y luego a mí. Sí, dije esforzándome por sonar natural. Gracias por venir. Él tomó mi bolso y lo colocó en el maletero. Nos subimos. Yo al lado de él, su hijo en el asiento trasero. El aire acondicionado del coche era fuerte, demasiado frío. Agradecí el contraste. El viaje fue largo, o al menos lo sentí así. Hablamos poco. Mi prometido preguntó por la documentación, hizo algunos comentarios sobre el tráfico y sobre una reunión que tendría en la tarde. Yo respondí con monosílabos, sin lograr escapar del torbellino de pensamientos que me azotaba por dentro. En un momento giré la cabeza hacia la ventanilla. El reflejo del vidrio me mostró lo que no quería ver, su mirada, desde el asiento trasero, clavada en mí. No era reproche. Era algo más complejo. Algo que me hizo apartar la vista con rapidez. Al llegar a casa, cada quien volvió a su papel. Él fue directo a su estudio. Su hijo entró al cuarto de huéspedes. Yo me dirigí a la cocina como si eso me diera cierta seguridad, cierta rutina que fingía normalidad. Encendí la cafetera aunque ya había tomado café. Preparé uno, me senté en la mesa, y dejé que el silencio de la casa me envolviera. Pensé en lo fácil que era dejarse arrastrar por la inercia. Un día llevas una vida tranquila, dentro de lo establecido, con rutinas que te dan seguridad. Y al siguiente un detalle mínimo, una caminata en carretera, una noche en una habitación compartida, hace que todo se tambalee. Él entró sin hacer ruido. Se sirvió agua y se sentó al otro lado de la mesa. Me observó. Yo no lo miré. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo casi en un susurro. Asentí. ¿Tú te sentiste diferente ayer? Tomé un segundo para responder. Sí. No hubo más palabras. Se levantó, dejó el vaso en el fregadero y salió. Me quedé allí, escuchando el sonido del agua escurriendo del vaso, como si en él se escurriera también mi cordura. Todo estaba intacto. Nada parecía haber cambiado. Pero yo ya no era la misma.
Y lo sabía. Y lo peor era que sentía que aún no había comenzado realmente lo que estaba destinada a vivir. Solo habíamos rozado la superficie. Y ese pensamiento fue el que más me asustó. El día transcurrió en un silencio cargado, en el que cada mirada evitaba a la otra, como si el simple contacto pudiera detonar una reacción impredecible. Despertar en casa tras la noche en el motel me hacía sentir como una intrusa en mi propia vida. Todo parecía normal a simple vista, las paredes intactas, el aroma a café recién hecho, el zumbido distante del televisor apagado. Pero yo sabía que nada podía volver a ser como antes. La línea invisible que separa el deber del deseo se había difuminado peligrosamente, y eso me hacía tambalear. Intenté mantener la rutina para no sucumbir a la ansiedad. Preparé el desayuno con manos temblorosas y escuché la conversación vacía de mi esposo al otro lado de la mesa. Su voz sonaba distante, casi mecánica. Observé los detalles, cómo giraba la taza entre sus dedos, cómo desviaba la mirada cuando cruzábamos miradas. Por primera vez la calma entre nosotros parecía tensa, como si una tormenta latente acechara en cada silencio. Mientras lavaba los platos, sentí una presencia detrás de mí. Mi hijastro entró en la cocina con paso tranquilo, como si la habitación le perteneciera. Vestía una camiseta simple y unos pantalones cortos, y el sol que entraba por la ventana resaltaba su figura con naturalidad. Se acercó para tomar un vaso de agua, y el roce accidental de sus dedos con los míos me hizo estremecer. Retiré la mano rápidamente aunque sin apartar la vista de la pila de platos. Él me observó un instante como midiendo mi reacción, y luego rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Estás bien? Su voz era baja, cargada de una sinceridad que resultaba desconcertante. Respiré hondo buscando equilibrio. Sí, solo un poco cansada. Me miró con una mezcla de preocupación y algo que no supe descifrar. Quise decirle que no me preocupara, que no había nada que temer. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Decidí salir al jardín para tomar aire. La mañana avanzaba y el calor comenzaba a hacerse presente. Caminé lentamente entre las flores que había plantado hacía años, tratando de encontrar un refugio en la naturaleza que siempre había sido mi calma. Sentí la brisa rozando mi piel y escuché el canto distante de los pájaros, pero mi mente no encontraba descanso. Pensaba en la noche anterior, en la manera en que su sombra se había mezclado con la mía en aquella habitación pequeña y anónima. No había sucedido nada explícito, no se habían pronunciado palabras que comprometieran el silencio, pero la tensión era palpable, una fuerza invisible que nos empujaba hacia algo desconocido. De repente su voz apareció detrás de mí. No necesitó decir nada. Su sola presencia me volvió consciente de cada latido, cada suspiro que escapaba de mi pecho. Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían clavados al suelo. En vez de eso giré lentamente para enfrentar sus ojos. No quiero que esto cambie lo que tenemos, murmuró. Sus palabras resonaron en el aire caliente y quedaron suspendidas entre nosotros, como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. No respondí porque no sabía qué decir. ¿Cómo expresar lo que ni siquiera yo entendía? Volvimos a la casa sin intercambiar más palabras. Dentro todo parecía un juego de apariencias, él como el joven maduro que sigue reglas no escritas, yo como la mujer que intenta mantenerse firme en un mundo que se desmorona. Pero las miradas furtivas, los silencios incómodos, la electricidad invisible en el aire, todo conspiraba para romper esa frágil fachada. Por la tarde decidí salir a caminar sola por el vecindario. Necesitaba aire, distancia, algo que me ayudara a ordenar los pensamientos. Caminé por calles conocidas, saludando a vecinos que apenas reconocía, pero no encontré consuelo. Cada paso parecía arrastrarme más hacia una vorágine de emociones que intentaba mantener bajo control. Pensé en mi esposo y en cómo, a pesar de todo, lo amaba. No de la manera apasionada que creía merecer, pero sí con la seguridad tranquila que da la compañía de años compartidos. Sin embargo, en ese amor había un vacío, una ausencia de intimidad que ya no podía ignorar. No era culpa de nadie, simplemente las vidas se habían vuelto paralelas y distantes, y la chispa que alguna vez nos unió parecía apagarse lentamente.
Mientras me perdía en esos pensamientos, el sonido de un mensaje en el teléfono me sacó de mi ensimismamiento. Era un mensaje de mi prometido: vendré por ti a las 12. Nos vemos pronto. Un golpe frío recorrió mi espalda. Esa confirmación oficial de que volvería a estar cerca de él me llenó de ansiedad y miedo. ¿Podría mantener las apariencias? ¿Sería capaz de contener lo que ya no podía negar? Regresé a casa con el peso de esas preguntas y la certeza de que cada decisión que tomara ahora tendría consecuencias irreversibles. Esa noche la cena transcurrió en un silencio casi absoluto. Mi esposo miraba el periódico mientras yo fingía interés en la televisión. En la mesa los platos parecían demasiado grandes para contener la distancia que se había instalado entre nosotros. Sentí la ausencia de sus manos tocando las mías, del roce casual que solía ser nuestra manera silenciosa de decir: estoy aquí. Después de cenar, me retiré a mi habitación, donde la oscuridad me envolvió como un refugio. Apagué la luz y me quedé mirando el techo, donde las sombras de las cortinas dibujaban formas cambiantes. Pensaba en él, en mi hijastro, en la delgada línea que habíamos cruzado sin pronunciar palabra. Pensaba en la fragilidad de los momentos compartidos y en el abismo que se abría ante mí. El sonido del reloj marcando las horas parecía un recordatorio constante del tiempo que perdía, del futuro incierto que me esperaba. Quería detenerme, quería volver atrás, pero sabía que ya no era posible. Mientras cerraba los ojos recordé una frase que él me había dicho esa misma mañana, cargada de verdad y de un dolor silencioso: no quiero que esto cambie lo que tenemos. Quizás era demasiado tarde para evitar el cambio. Quizás ya estaba ocurriendo lenta pero inexorablemente, y yo era solo un espectador de mi propia historia. El regreso a la rutina fue un choque inevitable y doloroso. Desde que volvimos del motel, la casa parecía un escenario donde cada objeto y cada sombra servían para recordarme que algo había cambiado irremediablemente. El sol de la tarde entraba con fuerza por las ventanas, iluminando con crueldad cada rincón, dejando al descubierto una atmósfera cargada de silencios y ausencias. Trataba de mantener las apariencias, pero sentía que el peso de la verdad se acumulaba sobre mis hombros como una losa invisible que me aplastaba poco a poco. Mi esposo estaba en la oficina trabajando como siempre, entregado a sus responsabilidades. En casa me encontré sola con mis pensamientos y con la presencia constante de mi hijastro, que ahora parecía ocupar espacios que antes no le pertenecían. La distancia entre nosotros se había acortado, no solo física sino emocionalmente, y eso me provocaba una mezcla de incomodidad y una extraña sensación de pertenencia. Intenté ocuparme en pequeñas tareas domésticas, ordenar libros, limpiar superficies, pero mi mente no dejaba de divagar entre recuerdos y deseos reprimidos. Cada vez que él aparecía en el umbral de la puerta o entraba en la cocina, sentía un extraño temblor en el estómago que no podía explicar ni justificar. No era solo la atracción física, sino la combinación de nostalgia, ternura y una necesidad profunda de ser comprendida y vista más allá de mi rol de esposa y madrastra. En un momento mientras preparaba la cena, escuché sus pasos acercarse. No miré inmediatamente, pero sentí que la habitación se hacía más pequeña. Él se acercó lentamente con una naturalidad que escondía una tensión apenas contenida. Tomó un plato que estaba sobre la mesa y sin decir palabra, me miró a los ojos. En su mirada vi reflejadas las dudas, la curiosidad y algo parecido al miedo. ¿Puedes contarme qué pasó realmente?, preguntó con voz baja, evitando el contacto directo. No sabía qué responder. No podía darle palabras que explicaran lo inexplicable, que justificaran lo injustificable. Cerré los ojos un instante intentando ordenar el caos interno. No pasó nada, dije finalmente. Solo estamos confundidos. Asintió, pero su expresión no se suavizó. Se alejó sin más y dejó tras de sí un silencio que se sentía como un abismo. Esa noche fue especialmente difícil. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Mi mente repasaba cada instante de los últimos días, la carretera, el motel, el café, su presencia silenciosa. Sabía que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Pero también sabía que el miedo a perder lo conocido me paralizaba. Al día siguiente él apareció en el jardín,
donde intentaba encontrar consuelo entre las plantas y las flores que alguna vez cultivé con dedicación. Se acercó sin hacer ruido y me observó trabajar en silencio. La proximidad me hizo consciente de cada movimiento, cada respiración. Sentí que el tiempo se detenía entre nosotros, pero ninguna palabra cruzó el aire. Por la tarde recibí una llamada inesperada. Era la madre de mi prometido. Su voz era suave pero cargada de preocupación. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. No supe qué decir. Sentí que esa llamada representaba una línea invisible que se había cruzado, un aviso silencioso de que ya nada podía quedar oculto. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y temor. Alguien sabía. Alguien veía lo que yo intentaba esconder. Eso me hizo sentir vulnerable y a la vez extrañamente liberada. Quizás porque reconocer la verdad era el primer paso para enfrentarla. En la cocina, mientras preparaba café, escuché cómo la puerta del garaje se abría y se cerraba. Él entró, llevando una caja con herramientas. Se acercó a mí con una sonrisa tímida. Pensé que tal vez necesitarías ayuda con el jardín, dijo. Acepté sin palabras. Su presencia me era a la vez cómoda y perturbadora. Mientras trabajábamos juntos compartiendo el espacio que antes parecía prohibido, sentí que algo se deshacía en mí. Una barrera invisible que hasta entonces me había protegido, pero que ahora se mostraba frágil y permeable. Nos movíamos con cuidado, evitando miradas demasiado directas, tocando apenas los mismos objetos. Cada roce accidental enviaba una corriente de emociones contradictorias. La proximidad física despertaba deseos que yo intentaba reprimir, pero que se manifestaban en un calor interno que no podía controlar. Al terminar, nos sentamos un momento en la terraza. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte y la luz dorada bañaba todo con un tono cálido y melancólico. Él rompió el silencio con una frase que parecía tan sencilla como profunda. No quiero arruinar lo que tenemos, pero tampoco puedo negar lo que siento. Las palabras flotaron en el aire y me obligaron a mirarlo. En sus ojos no había reproche ni manipulación, solo una honestidad que me conmovió y aterrorizó al mismo tiempo. Yo tampoco, respondí. Pero no sé cómo seguir. La noche cayó lentamente y con ella llegó el peso de la incertidumbre. Cada paso que daba parecía acercarme a un precipicio invisible, donde el miedo y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa. Mientras me preparaba para dormir, sentí la mirada de mi esposo a través de la casa. No había palabras entre nosotros, pero su silencio decía más que cualquier confesión. Sabía que algo estaba ocurriendo, que el equilibrio se había roto, y que ninguno de los tres podría ignorarlo por mucho tiempo más. Me quedé despierta escuchando el viento, las ramas moviéndose contra la ventana y el latido de mi propio corazón, que parecía marcar el ritmo de una batalla interna entre lo que debía ser y lo que quería ser. La vida que conocía estaba cambiando, y yo debía decidir si era capaz de enfrentarlo o si prefería ocultarme en las sombras de un pasado que ya no existía. Esa mañana amaneció distinta. No por el clima ni por algún suceso concreto, sino por una sensación en el pecho que no supe explicar al abrir los ojos. Tal vez era la forma en que la luz entraba entre las rendijas de la persiana, o el modo en que el silencio de la casa parecía más denso, más lleno de cosas no dichas. Me levanté despacio sin hacer ruido como si temiera despertar a alguien, aunque no había nadie en la habitación. Me puse una bata y bajé las escaleras con pasos lentos. La cocina estaba en orden. Todo en su sitio. Como siempre. Preparé café con movimientos automáticos, pero dentro de mí nada era rutinario. Mientras el aroma se esparcía por el aire, traté de concentrarme en las pequeñas tareas, poner 2 tazas sobre la mesa, cortar unas rebanadas de pan, revisar el correo. Todo parecía una excusa para evitar pensar. Pero era imposible. Mi esposo salió de su estudio al poco rato con ese gesto concentrado que solía tener por las mañanas. Me saludó con un beso en la mejilla, breve, seco, casi por compromiso. Se sentó frente a mí, abrió el periódico y comenzó a leer sin decir palabra. Su presencia ya no me ofrecía la calma de antes. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma.
Durante el desayuno hablamos de trivialidades, la reunión que tendría esa tarde, un problema con el grifo del baño, la compra del supermercado. Yo asentía, respondía con frases cortas. Estaba allí físicamente, pero mi mente flotaba en otra parte. Había un abismo entre nosotros, uno que no se había formado de la noche a la mañana, sino que llevaba años creciendo en silencio. Solo ahora podía verlo con claridad. Después de que él se fue, me quedé un largo rato frente a la taza vacía, observando el reflejo distorsionado de la lámpara en la superficie del líquido que quedaba en el fondo. Me sentía atrapada en una rutina que había dejado de tener sentido. Y sin embargo era precisamente esa rutina la que me mantenía anclada a algo. Más tarde salí al jardín. El sol era suave y la tierra húmeda de las lluvias recientes. Me agaché para revisar las plantas, arrancar hierbas, cortar hojas secas. Me perdí en ese acto simple, casi meditativo. Fue en ese momento que lo vi. Estaba junto a la reja, con una herramienta en la mano y una expresión serena. Había venido a reparar el cerco que el viento había derribado días atrás. Su presencia me tomó por sorpresa, aunque en el fondo sabía que aparecería tarde o temprano. Lo observé en silencio mientras colocaba los nuevos tablones, clavaba con precisión, limpiaba el sudor de su frente. Cada uno de sus movimientos parecía ensayado, medido. Sentí una punzada en el estómago al recordar la noche en la habitación del motel, el silencio compartido, el calor contenido. Respiré hondo y traté de volver al presente. No quería sentir eso otra vez. O quizás sí. No estaba segura. Cuando terminó con el cerco, se acercó para devolver la caja de herramientas. Me miró a los ojos y por un instante el mundo se detuvo. Nadie dijo nada. No hacía falta. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Volvió a hablar con esa voz baja, casi un susurro, cargada de un respeto que hacía más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo. Gracias por dejarme ayudarte, dijo apenas audible. Asentí. No podía responder. La garganta se me cerraba con una mezcla de nervios, culpa y deseo. Me giré para volver a la casa, pero antes de dar el primer paso, sentí su mano rozar la mía. Apenas un segundo. Apenas un gesto. Pero suficiente. Más tarde me senté en la terraza con un libro que no logré leer. Las palabras se desdibujaban en las páginas. El mundo a mi alrededor parecía avanzar con normalidad, pero yo estaba suspendida en otra dimensión, atrapada entre lo que debía ser y lo que temía que fuera inevitable. Mi esposo llegó más temprano de lo habitual. Cenamos juntos, esta vez con un poco más de conversación. Me preguntó si había tenido un buen día, si todo iba bien en casa. Le respondí que sí, que todo estaba bien. Me escuchó sin cuestionar, como si no esperara más detalles. Había una barrera invisible entre nosotros que ya ninguno se atrevía a romper. Después de cenar, subí a la habitación. Me cambié de ropa, me cepillé el cabello, me miré en el espejo. No supe quién era la mujer que me devolvía la mirada. No era la misma de hacía unos meses. Ni siquiera la de la semana pasada. Había algo nuevo en su expresión, un atisbo de deseo, sí, pero también de tristeza, de incertidumbre, de un despertar que no era del todo bienvenido. El timbre sonó justo cuando me disponía a acostarme. Bajé las escaleras, extrañada por una visita a esa hora. Al abrir la puerta, lo vi. Allí estaba él, con una bolsa en la mano. Me olvidé esto, dijo, levantando una camiseta arrugada que había quedado después de ayudar con la reja. Lo dejé entrar sin pensar. Fue un gesto automático. Subió las escaleras, entró al cuarto de huéspedes, recogió un par de cosas. Al bajar, se detuvo junto a la puerta. Me miró como si esperara algo, una señal, una palabra. Pero yo estaba inmóvil. Y entonces, sin decir nada más, se acercó. El mundo se hizo pequeño. El tiempo se detuvo. We kissed. Y en ese instante no pensé en las consecuencias, ni en lo que vendría después. Solo sentí.
El peso de todo lo que habíamos callado se liberó en ese contacto breve pero definitivo. Cuando se alejó no hubo promesas ni explicaciones. Solo una mirada larga, llena de preguntas sin respuestas. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, con los ojos cerrados, intentando respirar. Mi mundo acababa de cambiar. Otra vez. Y yo ya no sabía si eso era un principio o el comienzo del fin. Esa noche dormí mal. El sueño venía y se iba como una corriente inestable, interrumpido por imágenes confusas, sensaciones dispersas y la persistente presión en el pecho que me recordaba que algo había cruzado un umbral. Me desperté antes del amanecer, cuando la casa aún estaba envuelta en sombras y la ciudad apenas comenzaba a desperezarse. Bajé descalza sin encender luces y me senté en la cocina con una taza de té caliente entre las manos, como si ese calor me ayudara a mantener la calma. El beso de anoche flotaba aún en mi piel, como un eco imborrable. No fue largo, no fue planeado, pero sí fue definitivo. Cambió el ritmo de todo. No podía evitar repasarlo una y otra vez en mi mente, no por placer, aunque lo hubo, sino por la magnitud de lo que significaba. No había más espacio para excusas, ni para negar lo que estaba sucediendo. La puerta se había abierto, y ya no podía cerrarla. A lo largo de la mañana intenté refugiarme en la normalidad. Lavé ropa, limpié el baño, saqué la basura. Hice cada cosa como si se tratara de un ritual de redención, como si el orden de los objetos pudiera restablecer el orden en mi interior. Pero nada funcionaba. La rutina ya no era suficiente. Mi esposo salió a trabajar como de costumbre. Me besó en la frente, dejó una lista en la mesa y se marchó sin notar nada extraño. O quizás sí lo notó, pero prefirió no decirlo. Él siempre fue de evitar confrontaciones. Esa pasividad, que antes me había parecido prudencia, ahora me irritaba. Tal vez porque deseaba en el fondo que alguien me detuviera, que alguien me viera de verdad. No supe cómo, pero al mediodía terminé frente al armario, revisando ropa que no usaba desde hacía tiempo. Escogí una blusa liviana, blanca, con un escote modesto pero favorecedor. Me miré al espejo y me pregunté sin decirlo en voz alta por qué lo hacía. Tal vez quería verme diferente. Tal vez quería gustarme a mí misma. O quizás simplemente necesitaba sentir que tenía algún tipo de control sobre lo que estaba ocurriendo. A media tarde decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudaba a ordenar las ideas. Di vueltas sin rumbo fijo por calles conocidas, evitando pensar en lo que había pasado, pero también sabiendo que no podía escapar. No quería volver a casa todavía. Me sentía como si todo allí me hablara con voz baja, las paredes, los muebles, el aroma a madera. Todo era testigo silencioso de algo que ni siquiera yo sabía cómo nombrar. Finalmente regresé. Al abrir la puerta me invadió ese olor característico de mi hogar, mezcla de café, papel y algún perfume floral que ya se había fundido con las cortinas y los cojines. Era un olor que durante años me dio paz. Ahora solo me recordaba cuánto había cambiado. Lo encontré en el jardín. Había vuelto sin avisar, estaba regando las plantas. Me observó desde lejos con una expresión neutra, sin sonrisas ni insinuaciones. Me acerqué despacio. No toqué nada que no debía, dijo casi en tono de broma. Asentí. Agradecí su presencia sobria. Necesitaba eso, que no empujara, que no preguntara, que no exigiera. Él lo comprendía. Su madurez me sorprendía a cada paso. Yo que había vivido tanto más me sentía torpe frente a él. Nos quedamos allí un rato. Él con la manguera aún en la mano, yo sentada en la banca del porche, mirando el cielo que empezaba a teñirse de tonos cálidos. Hablamos poco. Un par de frases sueltas sobre las plantas, el clima, la próxima visita de unos vecinos. Nada importante. Pero el silencio entre frase y frase no era incómodo. Al contrario. Había algo reconfortante en su presencia contenida. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa del porche. Una hoja de papel doblada en 4. No la abrí en ese momento. Lo vi alejarse, caminando sin apuro con las manos en los bolsillos.
No se volvió a mirar atrás. Entré con el papel aún cerrado en la mano. Me senté en el comedor y lo desplegué. No era una carta ni un poema. Era apenas una nota breve. Decía, no quiero que esto se convierta en una herida. Pero tampoco quiero fingir que no existe. Leí la frase 3 veces. Era honesta. Y dolorosamente clara. Me quedé allí con el papel en el regazo, tratando de decidir si lo que sentía era alivio o tristeza. Tal vez ambas cosas. Guardé la nota en un cajón. No para olvidarla, sino para recordar que había cosas que necesitaban tiempo. Y espacio. A la hora de la cena, mi esposo volvió. Habló de su día, de una reunión que se había extendido, de un compañero que se jubilaba pronto. Asentí, respondí lo justo. Él no notó mi distracción, o al menos no lo demostró. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, pensé en las decisiones pequeñas que cambian el rumbo de todo. Una palabra, un gesto, un paso. Nada en sí mismo es tan grave, pero juntos forman una línea que ya no se puede borrar. Me acosté sin decir nada más. Apagué la luz. En la oscuridad, sentí el peso de mis pensamientos como una manta gruesa sobre el cuerpo. No podía dormir, pero tampoco tenía fuerzas para levantarme. No había lágrimas, ni culpa explícita, ni euforia. Solo una sensación sorda, una certeza, estábamos avanzando hacia algo que aún no tenía nombre, pero que ya estaba aquí. Y yo debía encontrar el coraje para enfrentarme a lo que eso significaba. No había marcha atrás. Tampoco un mapa. Solo pasos, uno tras otro, en una dirección incierta. Y el eco de un beso que no dejaba de repetirse dentro de mí, como si el cuerpo se negara a olvidarlo. La tarde siguiente el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras de manera repentina, como si el clima decidiera expresar lo que yo aún no lograba poner en palabras. El calor era denso, húmedo, pegajoso. El aire tenía esa tensión previa a una tormenta, una quietud extraña, casi irreal, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Me asomé por la ventana del pasillo y observé cómo las ramas de los árboles se mecían levemente, avisando que algo estaba por desatarse. Había pasado todo el día en casa, evitando las llamadas, posponiendo tareas pendientes, dejando correr las horas en una inercia que parecía natural pero era profundamente ansiosa. Estaba atrapada entre el deseo de hacer algo, lo que fuera, y el miedo a moverme y provocar una reacción en cadena que ya no pudiera controlar. Mi esposo había salido temprano por motivos de trabajo. Una reunión de última hora en otra ciudad lo mantendría fuera al menos hasta el día siguiente. Me dejó una nota breve en la cocina: te llamo más tarde. Cuídate. Esa ausencia, tan cotidiana, se sintió diferente esta vez. Ya no era simplemente una pausa, sino una posibilidad. Cuando la primera ráfaga de viento golpeó las ventanas con fuerza, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué la televisión, cerré algunas persianas y encendí lámparas pequeñas para evitar quedarme en total oscuridad si se iba la luz. Ya lo había vivido antes, la electricidad caía sin previo aviso durante las tormentas más intensas. Apenas terminé de ajustar los seguros de las ventanas, sonó el timbre. Era un sonido inesperado, casi violento en medio de ese silencio espeso. Fui hacia la puerta sin saber quién podía ser. Al abrir, lo vi. Estaba empapado. La lluvia había comenzado a caer mientras él venía caminando. Su cabello goteaba, la camiseta se le pegaba al cuerpo, y sus ojos buscaban los míos con una mezcla de urgencia y contención. No dijo nada. No hizo falta. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Fue directo al baño de la planta baja. Escuché cómo se quitaba la ropa mojada, cómo sacudía los zapatos. Mientras tanto, yo me quedé parada en la entrada, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con todo lo que estaba latiendo dentro de mí. La lluvia golpeaba con fuerza el tejado. Las luces comenzaron a parpadear. Luego se apagaron. La oscuridad no fue total. Las lámparas que había encendido antes continuaban iluminando tenuemente algunas zonas de la casa.
El ambiente se llenó de sombras temblorosas, de reflejos que distorsionaban las formas. Me acerqué al pasillo cuando lo vi salir del baño, envuelto en una toalla y con una expresión que no supe leer del todo. Ni expectante ni distante. Solo él. Tal cual era. Nos quedamos en silencio frente a frente con la tormenta como único fondo. Él me miró como si esperara una señal. Yo sentí que cualquier palabra rompería algo. Entonces simplemente asentí. Entramos juntos en la sala. Las cortinas se movían levemente como respirando con nosotras. La luz era tenue, cálida, suficiente para ver sin mostrar demasiado. Nos sentamos uno junto al otro sin tocar, sin hablar. Cada uno con los pensamientos ardiendo bajo la piel. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con más violencia, golpeando los cristales, colándose por los bordes mal cerrados. El viento aullaba entre los árboles. La casa crujía levemente como si también tuviera miedo. Él extendió su mano hacia la mía, con lentitud, como quien ofrece sin pedir. La tomé. No pensé. No razoné. Solo la tomé. Y en ese contacto sencillo, sin artificios, hubo una verdad más clara que cualquier palabra que hubiéramos podido decir. No había marcha atrás. Pasamos la noche juntos. No fue una decisión tomada en el impulso. Fue el resultado de todas las veces que callamos, de cada mirada sostenida, de cada segundo en el que no nos atrevimos a nombrar lo evidente. No hubo dramatismo, ni promesas, ni justificaciones. Solo presencia. Y una calma rara, como si por fin estuviéramos en el lugar correcto, aunque fuera el equivocado. Al amanecer, la tormenta se había ido. El cielo comenzaba a despejarse. La luz del día se filtraba con timidez entre los árboles húmedos y las ventanas empañadas. Él ya no estaba en el sofá. Escuché ruido en la cocina. Fui hasta allí con pasos lentos. Lo vi de espaldas preparando café con la misma naturalidad con la que uno prepara desayuno en una casa que no le pertenece pero donde se siente en casa. Me detuve en el umbral, observándolo en silencio. El aire olía a café recién hecho y a tierra mojada. Me sentía suspendida entre la serenidad del momento y la conciencia de que todo había cambiado. Cuando él se giró, me sonrió sin palabras. Sobre la mesa dejó una taza y un plato con pan tostado. Me senté. Él hizo lo mismo. Comimos en silencio compartiendo una complicidad tranquila, sin peso ni urgencia. Nada había sido dicho aún. Y sin embargo todo estaba claro. Después se levantó, recogió su abrigo que ya se había secado un poco, y se despidió con una caricia breve sobre mi hombro. No hubo beso. No hubo hasta luego. Solo la certeza de que aquello no había sido un accidente ni un error. Me quedé en la cocina, sola, con la taza aún tibia entre las manos. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse. Una paloma caminaba por el borde de la ventana, ajena a todo. El mundo seguía, como si nada. Pero dentro de mí, el eco de esa noche seguía vibrando. No por lo físico, sino por lo que significaba. Una ruptura. Una elección. Un descubrimiento. Y aunque todavía no sabía qué iba a hacer con todo eso, tenía la certeza de que ya no podía volver a ser la misma. Porque algo dentro de mí se había encendido. Y no estaba segura de querer apagarlo. Pasaron varias horas antes de que me atreviera a moverme. Me había quedado sentada en la cocina, como suspendida en el tiempo, con las manos rodeando la taza ya fría y la mirada perdida en la ventana. Afuera el mundo parecía haber vuelto a su ritmo habitual, los pájaros cantaban, los árboles se mecían suavemente con la brisa, y algunos autos pasaban por la calle como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero dentro de mí, todo estaba trastocado. Había cruzado un umbral invisible, y aunque nadie más parecía notarlo, yo ya no podía deshacer lo vivido. Subí lentamente a la habitación, recogí algunas cosas sin pensar demasiado y luego me quedé de pie frente al espejo del baño. Me miré largamente buscando algo que me dijera quién era ahora. La imagen que me devolvía el cristal era la misma de siempre, el mismo rostro,
las mismas líneas finas alrededor de los ojos, el mismo cabello cuidadosamente peinado. Pero había una diferencia en la expresión. Algo más profundo, menos definible. Como si detrás de la piel hubiese comenzado a formarse otra versión de mí, una que apenas estaba emergiendo. La ducha me ayudó a recobrar una cierta sensación de normalidad. El agua tibia arrastró parte del peso emocional que sentía en el pecho. Me vestí sin apuro, eligiendo ropa cómoda, sin pretensiones. No tenía intención de salir, pero tampoco quería quedarme todo el día vagando de un rincón a otro de la casa. Necesitaba hacer algo que me devolviera al presente. Al terminar de ordenar la habitación, bajé nuevamente. Reuní papeles pendientes en la mesa del comedor y comencé a revisar facturas, correos impresos y notas escritas a mano que había ido postergando por semanas. El acto simple de ordenar me dio una ilusión de control, como si pudiera reacomodar también mis pensamientos. Pero esa calma duró poco. El sonido de una notificación en mi teléfono rompió el hilo frágil de concentración. Era un mensaje de mi prometido. Corto, directo y con una frialdad que no había sentido antes. ¿Podemos hablar esta tarde? No añadió nada más. No saludó, no preguntó cómo estaba. Solo esa frase. Lo leí varias veces. Sentí un nudo en el estómago. Era evidente que algo sabía, o intuía. La neutralidad de sus palabras era, en sí misma, una alerta. No respondí de inmediato. Caminé por la casa con el teléfono aún en la mano, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de leer. Finalmente escribí, claro, ¿a qué hora? La respuesta llegó rápido, a las 6. Donde siempre. Donde siempre era el café en la esquina, el mismo lugar donde habíamos tenido decenas de conversaciones a lo largo del tiempo, donde celebramos pequeños logros, discutimos decisiones y compartimos silencios cómodos. Un lugar que ahora parecía cargado de una tensión anticipada. El resto de la tarde se deslizó con lentitud cruel. Hice todo lo posible por ocupar mi mente, repasé listas, limpié estantes, hasta intenté leer un libro, pero las palabras no se quedaban en mi cabeza. Cada minuto me acercaba más a ese encuentro, y la incertidumbre me carcomía por dentro. A las 5:30 salí de casa. Caminé despacio cruzando calles ya familiares, pero que ahora sentía ajenas. El cielo se había despejado por completo, y la luz dorada del atardecer pintaba las fachadas con un resplandor suave, como si el mundo intentara disfrazar la verdad bajo un velo de belleza inofensiva. Cuando llegué al café, él ya estaba allí. Sentado en la mesa de siempre con una taza delante y la mirada puesta en la calle. No me vio llegar, o fingió no verme. Me acerqué con paso firme y me senté sin hablar. Tardó un par de segundos en levantar los ojos y encontrar los míos. No necesitó decir mucho. Su expresión hablaba por él. No era ira lo que vi. Era algo más sutil, más denso, decepción, cansancio y tal vez una pizca de resignación. Te vi hace unos días, dijo al fin, en voz baja. En el restaurante. Con él. La frase cayó como una piedra sobre la mesa. No tenía sentido negar. No tenía sentido huir. Lo sé, respondí. Me viste. Nos quedamos en silencio. La gente alrededor conversaba, reía, sorbía café. Un niño jugaba con una servilleta doblada como avión. El mundo seguía, indiferente. No vine a reclamarte nada, continuó él. Solo quería entender qué pasó. No supe por dónde empezar. Podía inventar excusas, mencionar tensiones familiares, hablar de soledad. Pero todo sonaría falso. Así que opté por lo único que me parecía auténtico. No sé explicarlo, dije. No fue un plan. No fue buscado. Él asintió lentamente como si ya lo supiera. Pero ocurrió. Sí. Otra pausa. Miró su taza vacía, como si en el fondo pudiera encontrar alguna respuesta allí. Luego levantó la vista. ¿Es importante para ti? No supe qué decir. ¿Era importante? ¿Qué significaba importante?
No podía definir lo que sentía, y mucho menos colocarlo en una balanza frente a lo que había construido con él. Todavía no lo sé, murmuré. Él se recostó contra el respaldo de la silla y suspiró. No hubo reproches, ni llanto, ni escenas. Solo el peso insoportable de dos personas enfrentadas a la fragilidad de lo humano. Terminamos el café sin más palabras. Pagó la cuenta, se levantó primero, me dedicó una última mirada y se fue. Me quedé allí unos minutos más con el corazón golpeando con fuerza, tratando de entender en qué momento la vida había tomado esa curva. Al volver a casa, la luz del día comenzaba a desvanecerse. Encendí una lámpara pequeña y me senté en el sillón, abrazando una manta aunque no hacía frío. La casa estaba en silencio, como si también ella estuviera esperando mi decisión. Me sentía vacía y al mismo tiempo cargada de emociones contradictorias. Había una tristeza sorda, una culpa silenciosa, pero también una claridad nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba mirando mi vida desde afuera. Y entendía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No sabía qué haría al día siguiente, ni qué palabras encontraría para mi esposo, ni cómo se desenvolviera lo que había nacido con aquel otro. Pero esa noche me permití estar en pausa. Simplemente existir, respirar, sentir. Y en ese estado frágil, incierto, comenzó a crecer dentro de mí una verdad que ya no podía negar, ya no era la misma. Y quizás, solo quizás, eso no era del todo malo. Al día siguiente el aire amaneció distinto. Una brisa fresca atravesaba las cortinas del dormitorio y hacía que todo se sintiera en pausa, como si el tiempo se hubiera contenido por un momento. No era una sensación de calma, exactamente. Era más bien esa quietud que antecede a un cambio. Una calma tensa. Me levanté sin apuro, con el cuerpo aún cansado por el peso de la conversación del día anterior. Hablar con él, mirarlo a los ojos mientras admitía lo que había hecho, lo que habíamos hecho, me había desgastado emocionalmente de una manera difícil de describir. Me preparé un café y lo tomé sentada junto a la ventana. Observaba las hojas que caían lentamente de los árboles del jardín y trataba de ordenar mis pensamientos. Todo se sentía suspendido, como si estuviera viviendo en un punto intermedio entre dos decisiones, sin saber cuál tomar. Por momentos pensaba en salir de la casa, ir a algún lugar lejos, desconectarme de todo. Pero no era una opción real. Tenía una vida aquí. Una historia. Y aunque esa historia se estuviera desmoronando, no era tan simple como irse. Durante la mañana me ocupé de tareas sencillas. Doblé ropa, limpié algunos cajones, regué las plantas. Cualquier cosa que me mantuviera ocupada. Mi esposo aún no había vuelto. Sabía que lo haría en cualquier momento, pero la espera era silenciosa y pesada. En cada rincón de la casa sentía su ausencia como un recordatorio de lo que estaba por enfrentar. A media tarde decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme, mover el cuerpo, poner distancia entre yo y los muros que me estaban asfixiando. Caminé sin rumbo fijo por el vecindario, saludando mecánicamente a quienes me cruzaban. A cada paso las imágenes de los últimos días regresaban, la carretera, la lluvia, la noche en la sala, el beso, la conversación en el café. Todo parecía parte de una misma secuencia inevitable. Volví a casa cuando el sol comenzaba a bajar. La luz anaranjada de la tarde teñía las paredes y les daba un aire nostálgico. Entré despacio, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sillón. Respiré profundo, cerré los ojos por un momento. Y al abrirlos lo vi. Él estaba allí. Mi esposo había regresado. Estaba en la cocina, colocando sus cosas en silencio, como si no quisiera interrumpir nada. Al notar mi presencia me saludó con un gesto y una sonrisa breve, forzada. ¿Cómo estás?, preguntó con voz neutra. Bien, respondí. ¿Tú? Cansado. No hubo reproches ni tensión evidente. Pero el espacio entre nosotros era distinto. Algo se había desplazado, aunque ninguno lo dijera. Él sabía más de lo que decía. Yo lo sabía. Durante la cena, el ambiente fue extraño. Hablamos de cosas pequeñas, el tráfico en la ciudad,
un cambio en el horario del supermercado, una noticia de la televisión. Pero cada frase parecía cuidadosamente elegida, como si estuviéramos evitando una conversación que flotaba entre nosotros. Al terminar de cenar, lavé los platos mientras él subía a la habitación. Lo escuché caminar por el pasillo, abrir cajones, cerrar la puerta del baño. Movimientos conocidos, pero que ahora tenían otro peso. Cuando terminé subí también. Me lo encontré sentado en la cama, con una expresión serena pero contenida. Me miró y por un instante pensé que hablaría. Pero no lo hizo. Solo se acomodó y apagó la luz. Me acosté a su lado, sin tocarlo, sin buscarlo. Nos quedamos en silencio con nuestras respiraciones como único sonido. Pasaron varios minutos. Luego horas. No podía dormir. Me levanté sin hacer ruido, bajé a la cocina y encendí la luz tenue sobre la encimera. Me serví un poco de agua y me senté otra vez, en el mismo lugar donde tantas veces había pensado demasiado. Y allí, como si el universo quisiera darme una señal, vi una hoja doblada sobre la mesa. No la reconocí. Era un papel nuevo con una caligrafía familiar. Era de él. De mi hijastro. La había dejado ahí sin que lo notara. La abrí con manos temblorosas. Era un texto breve. No decía mucho, pero cada palabra tenía un peso específico. No te escribo para pedirte nada. Solo para decirte que te entiendo. Pase lo que pase, ya no somos los mismos. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez. Era cierto. Ya no éramos los mismos. Ninguno de los tres. Volví a subir con la nota en la mano. La guardé en el cajón de mi mesa de noche. No era una prueba, ni una confesión, ni una amenaza. Era solo un eco de lo que había ocurrido. Un recordatorio de que lo vivido, aunque no se repitiera, ya había dejado huella. A la mañana siguiente desperté temprano. Mi esposo seguía dormido. Lo observé por unos segundos. Su rostro tenía líneas nuevas, señales del paso del tiempo, de las preocupaciones que nunca decía en voz alta. Me pregunté si alguna vez había sentido que yo también me alejaba, si había percibido el vacío antes de que se volviera insoportable. Me levanté con suavidad, bajé a preparar café y salí al jardín. El sol apenas comenzaba a aparecer entre los árboles. El aire era fresco con ese aroma limpio que solo existe en los primeros minutos del día. Me senté en la banca de madera, rodeada de plantas, con la taza en las manos. Pensé en el futuro. No en años ni en grandes decisiones, sino en los próximos días. En las conversaciones que tendría que tener, en las explicaciones que quizás nadie me pediría pero que yo necesitaba dar. En la necesidad de redibujar mi vida, con nuevas líneas, con nuevas preguntas. No sabía si podría reparar lo dañado, ni si siquiera quería hacerlo. Pero sí sabía que no quería seguir ocultándome. Ya no podía. Ya no debía. Respiré profundo y dejé que el aire nuevo llenara mis pulmones. A veces las cosas no vuelven a ser como antes. A veces simplemente se transforman. Y lo único que queda por hacer es caminar con esa nueva verdad, paso a paso, hacia donde sea que lleve. Pasaron los días con una calma tan extraña que por momentos me hacía dudar de si todo lo ocurrido había sido real. La casa recuperó su ritmo habitual, sus ruidos cotidianos, sus silencios largos y familiares. Mi esposo volvió a instalarse en su rutina con la precisión que siempre lo había caracterizado. Despertaba temprano, tomaba café en la cocina mientras leía el periódico, revisaba el correo desde su estudio, almorzaba en silencio. Yo lo observaba con una mezcla de afecto y distancia, como si estuviéramos representando una versión de lo que fuimos, intentando sostener una estructura que ya no se apoyaba en convicción, sino en costumbre. Nunca preguntó. No mencionó el tema. No hizo alusión a lo ocurrido. Y aunque parte de mí agradecía ese gesto de contención, esa manera suya de protegernos de las heridas innecesarias, otra parte deseaba una reacción. Cualquier cosa. Una palabra, una duda, un reclamo.
Algo que rompiera el pacto implícito de silencio que habíamos sellado entre miradas evitadas y frases sin peso. Yo seguía con mis días en suspenso. Me ocupaba de la casa, del jardín, de las compras. Hablaba con mi madre por teléfono, organizaba pequeños almuerzos para mantener una cierta vida social. Nadie sospechaba nada. Nadie preguntaba más allá de lo superficial. Y yo me dejaba llevar como si todo eso pudiera realmente sostenerme. Pero por las noches, cuando me acostaba en la oscuridad del dormitorio, el cuerpo junto al mío me recordaba que no estábamos en el mismo lugar. Compartíamos la cama, sí, pero no los pensamientos. No los deseos. No las heridas. Lo que había ocurrido había construido un muro entre nosotros, uno silencioso, invisible, pero absolutamente real. Mi hijastro no volvió a aparecer. Al menos no físicamente. No se presentó en casa, no llamó, no dejó más notas. Se esfumó con una prudencia que yo, en cierto modo, agradecí. Porque su ausencia me permitía ordenar lo que sentía sin presiones, sin nuevas decisiones. Pero al mismo tiempo su silencio era un eco constante. Lo buscaba en los objetos que había dejado, en las huellas sutiles que aún quedaban en el entorno. En la ausencia aprendí a reconocer cuánto me había afectado su presencia. Una tarde encontré entre unos libros una fotografía antigua. Estábamos todos, mi esposo, su hijo y yo. Fue tomada durante un viaje familiar hacía ya varios años. La imagen tenía algo ingenuo, algo puro. Todos sonreíamos. La sostenía entre los dedos con cierta incredulidad, preguntándome en qué momento esa familia se volvió otra cosa. En qué instante lo que era seguro comenzó a tambalearse. Me senté en el sofá con la fotografía sobre las piernas y dejé que los recuerdos vinieran, sin filtros. No se trataba solo de lo ocurrido entre él y yo. Era algo más profundo. Era la sensación de haberme perdido a mí misma en una vida que había construido con tanto cuidado. Había seguido cada paso, había hecho lo correcto, había sostenido lo necesario. Pero en el camino, olvidé preguntarme qué quería. ¿Qué necesitaba? Cuando había dejado de sentirme viva. A la mañana siguiente me levanté temprano antes que nadie. Preparé café y salí al porche con una libreta en las manos. Hacía mucho que no escribía. Tomé el lápiz y dejé que las palabras salieran solas. No eran frases poéticas ni pensamientos organizados. Solo fragmentos. Sensaciones. Dudas. Una especie de carta a mí misma. Un intento por entenderme, por poner en orden ese caos interno que no había tenido tiempo de procesar. Escribí durante horas. Volví a leer algunos párrafos y me detuve. Había una frase que se repetía: necesito volver a mí. No sabía exactamente qué significaba, pero sí entendía que ese era el punto de partida. Ese mismo día hablé con mi esposo. Fue una conversación breve, tranquila. Le dije que necesitaba unos días para mí. Que no me iba para siempre. Que no era una huida. Solo un espacio. Un respiro. Me miró con los ojos cansados y asintió sin hacer preguntas. Tal vez también lo necesitaba. Hice una pequeña maleta, tomé el coche y conduje sin un destino claro. Elegí una carretera que conocía bien, una que llevaba a una zona rural donde habíamos pasado vacaciones en otra época. No buscaba volver al pasado, pero sí necesitaba un lugar que no tuviera vínculos con todo lo reciente. Me alojé en una pequeña casa de huéspedes, rodeada de árboles y silencio. Desde la ventana podía ver un campo abierto y en la noche las estrellas brillaban con una nitidez que hacía años no contemplaba. Allí, sin distracciones, sin responsabilidades inmediatas, me reencontré conmigo. Caminé, dormí, escribí. Recordé cosas que había olvidado. Me escuché. Y en medio de ese proceso silencioso, comencé a entender que el camino de regreso a mí misma no era lineal ni rápido. Que implicaba dolor, sí, pero también libertad. No tomé decisiones definitivas en ese lugar. No escribí cartas ni hice promesas. Solo me permití existir sin exigencias.
Y en esa pausa supe que cualquiera fuera la dirección que tomara más adelante, debía ser mía. Volví a casa unos días después, sin anunciarme. El jardín estaba en orden, la casa limpia, todo en su sitio. Entré en silencio y me senté en el mismo sofá donde había encontrado la fotografía. No lloré. No sonreí. Solo respiré hondo. Había comenzado un nuevo capítulo. No uno de certezas ni de finales perfectos. Pero sí uno donde, por fin, yo estaba en el centro. Con todas mis dudas. Con todos mis errores. Con todo lo que aún no sabía, pero que por primera vez estaba dispuesta a descubrir. Paso a paso. Sin miedo. Con verdad.